Bueno, esto es Hilda. La Rita Hayworth decía, lo que pasa es que los hombres se acuestan con Hilda y se despiertan con Rita Hayworth. Bueno, uno de los grandes novelistas en lengua española es Jorge Fernández Díaz. Digo el bueno, solamente porque sea un gran escritor, sino porque hay aquí un Jorge Fernández Díaz que fue ministro del Interior, que es un desecho de tienta, Jorge. ¿Qué le vamos a hacer? Pero desde que yo leí El Puñal, que fue el primer libro que leí de él, digo, me quito el cráneo. El otro día me hicieron una entrevista y decía, a ver, algún libro, que ya tenemos una edad y entonces ¿qué ha pasado en su vida y tal? ¿Usted qué libros ha visto que por primera vez dice, ahí va, qué escritor? Digo, pues estudiando Los cachorros, de Mario Vargas Llosa. Y ya modernos, digo, pues Héctor Aguilar Camín, las dos primeras novelas, Morir en el Golfo y Las guerras de Galio, Su señora, Ángeles Mastretta, en Arráncame la vida, y El puñal de Jorge Fernández Díaz. Y ya después lo he leído prácticamente todo. Y este es muy interesante porque hace como 25 años, ¿no? Mamá Sí. es de por ahí. 22, 23, 22. Sí. Él publica una novela, Mamá, que es de su madre asturiana, que va con su padre, van a Buenos Aires, y ahora publica El secreto de Marcial, que es su padre. A mí me parece fascinante. Lo que yo no sé es quién va a ser capaz de leerla, porque es la película de todas las películas, es la novela de un fanático del cine que empieza a ver la realidad como una película, que al final él piensa que lo están filmando. Es que yo lo entiendo muy bien, porque a mí me ha pasado. Es verdad, la gente que se esclava del cine le pasa. Pero hay un momento en que ya además Jorge empieza a hablar de sí mismo en relación con sus padres. Y ese es un momento extraordinario, porque ya al final no sabes la parte que es fantasía, lo que tú crees recordar de lo que has vivido, que tampoco está claro. Pero lo primero, ¿por qué este volver, digamos, al origen asturiano de tu biografía? Bueno, primero te agradezco mucho, para mí es un orgullo que un periodista de semejante talla, a quien yo sigo en Buenos Aires, Bueno, a través de YouTube, mucho, sí. a través de YouTube, Sí. siempre me invite y además tener un lector así tan consecuente como vos, realmente es un orgullo para mí. Mirá, yo pertenezco a una España que fue olvidada, que fue la España que se fue para allá. Los españoles llegaron a ser el 40% de la población argentina. 40%. La influencia de esa España era gigantesca. Esa España está en extinción. Tienen entre 88, 93 años los que han sobrevivido biológicamente. Se han muerto. Yo formé parte de esa comunidad, te digo, más que de la Argentina o de España, de esa comunidad impresionante que había. Toda gente que fue a la Tierra Prometida y a los 15 o 20 años ya estaba en un pantano, como es la Argentina, un pantano de decadencia, venenoso, entonces no solo ha tenido que sufrir el desarraigo y la emigración y empezar de nuevo del otro lado, sino después enfrentarse a las plagas argentinas, la hiperinflación, la depresión, las dictaduras. Además continuas. Continuas, ¿no? Una decadencia que dice Vargas Llosa que no se vio nunca en Occidente. Bueno. Es tremendo. Yo hace 20 y pico de años escribí Mamá. Mi madre, claro, tenía una gran historia. Yo la entrevisté durante 50 horas, después a mi padre, que era más lacónico. Mi madre era esas matriarca, ¿viste? Sí. Que una madre española. Una madre española del norte, ¿viste? Que me dijo, todos los hombres son unos hijos de puta, menos vos. Claro. Pero todas las mujeres tienen razón. Con lo cual yo tuve que ir a terapia. Eso lo recuerdas, ¿no? En lo de tu padre. Dice, desde entonces he sido un esclavo, arrepintiéndome de mis deseos legítimos. Claro, tuve que ir a terapia para entender que de vez en cuando alguna mujer podía no tener razón. Alguna por ahí, ¿no? Alguna por ahí. Sin apuntar. Pero ella, claro, era muy histriónica, ocupaba toda la casa y lo fue marginando, desplazando a mi padre. Y mi padre fue tomando, se fue a los márgenes. Mi padre era un capítulo apenas de Mamá y era un personaje secundario. A partir de la muerte de mi padre se convirtió en una especie de fantasma, no un fantasma verdadero, sino un fantasma literario, ¿no? Me reclamaba algo, quizás entenderlo, quizás
nosotros vivimos en un puro presente y los que nos Sí. dedicamos al periodismo político Totalmente. Sí. mucho más, pero realmente de dónde venimos, quiénes somos, la identidad, sigue siendo algo muy importante que no podemos dejar atrás, no podemos barrer bajo la alfombra, nosotros somos parte de esa identidad. Entonces estuve 10 años viendo cómo podía escribir este libro, cómo puedo escribir sobre mi padre cuando los amigos han muerto, cuando se han llevado a la tumba secretos, cuando... El modo que yo encontré fue la novela. Mamá es una crónica novela, esto es una novela, surce la ficción con la realidad. Mi padre, digamos, no podía, era de esos padres, viste, antiguos, muchos en España y muchos en toda América Latina, que no podían comunicarse con sus hijos, no tenían la emocionalidad, no estaban equipados emocionalmente para hablar con sus hijos. Y entonces lo único que nos unía a mi padre y a mí era un ciclo de películas que veíamos en un televisor en Palermo pobre, porque ahora Palermo fashion, pero era un Palermo pobre. Teníamos un televisor destartalado en blanco y negro donde veíamos las películas de Hollywood sin saber que estábamos viendo a John Ford, a Willy Wyler, no sabíamos nada, no conocíamos nada de eso, ¿no? Pero claro, somos lo que comemos, pero somos lo que vimos también. Sí. Yo cuando te leí esa frase, esa frase me encantó, y hay otra que dice: mi madre era una mujer inolvidable, mi padre era un hombre olvidado. Y entonces es cuando empieza, que a mí me ha gustado especialmente la segunda parte, porque es cuando empieza a hacer la novela del padre que desconoce, que va a ver si encuentra una novela. Claro, y lo hace mediante el laberinto de las películas que han visto juntos, siempre en clave de cine. Los propios personajes les ponen nombre a la hermana, es Susan Hayward, pero es que otro es Moe también por otra historia, por otra película, Raíces Profundas, me parece que es. No, por Moe es por Los Tres Chiflados. Pero, bueno, sí, pero, la broma esa de... Sí, pero todos los personajes, claro, se llaman como... Y otro es Spencer, por Spencer Tracy, y Orson, por Orson Welles. Grace Kelly, ¿no? Esa mujer con la que no hay que casarse al final, que es... Eso, el gran debate de tu Veo padre... que lo has leído. Sí, el gran debate de su padre es que, ¿pero qué va a hacer ese hombre con esa insípida? En cambio, con Ava Gardner siempre podrá hacer algo donde sea. Y yo era un niño, imagínate, y digo, pero ¿cómo hay mujeres buenas, mujeres malas? Las mujeres malas son las carnales, uno con quién se tiene que casar. O yo conocí la infidelidad la conocí viendo con mi padre Breve Encuentro. Bueno, ese es precioso, porque además vuelves una y otra vez por una cosa que además está, que es como que la realidad, aunque vivas una película, te pasa factura. Y cuando se despiden, la tristeza de esa despedida, sobre todo la de Birling, la primera, la que es en blanco y negro, es una película, yo la he vuelto a ver 2 o 3 veces y ya no la veo más porque me pone... Es desgarradora. Es terrible, es tristísima. 2 personas buenas que se enamoran, que no les están toca. Casadas con 2 personas buenas, es un drama terrible. Y la idea para un niño de... hay otras cosas que los adultos hacen que no fuera de la bien. familia. Exactamente. Pasan cosas. ¿Qué pasarán? ¿No? Es decir, todo lo que hemos visto, yo creo que ahora yo no accedo al mundo Marvel, no es ya para mí, pero me imagino que el mundo Marvel que ven los niños de ahora o bien de hace 15 años debe estar lleno también. Antes los niños aprendían con los mitos, los grandes mitos, los dioses, y yo creo que ahora aprendemos con las películas, aprendemos con lo que vemos, no solo en las pantallas, sino en el reflejo de nuestros padres. Por eso que creo que realmente somos lo que vimos. Y cuando yo vi de vuelta esas 200 películas, me anoté bien las películas que había visto con mi padre y recordé algunos episodios. Por ejemplo, uno de los episodios más... para mí de mayor recuerdo es, claro, yo hablaba bable con el lenguaje asturiano en casa. Eran todos asturianos menos yo. Entonces hablábamos todo bable. Cuando yo fui al colegio en la Argentina, me empezaron a pegar, porque se empezaron a burlar de cómo... Yo no sabía qué era el español y qué era el bable, no, estaba todo mezclado. Entonces me empezaron a pegar, yo no quería decir nada en casa, era un niño, y de repente estábamos viendo Que Verde era mi valle, y resulta que el niño de Que Verde era mi valle llega golpeado, los padres se dan cuenta, los hermanos boxeadores le enseñan a boxear, y mi padre mira a mi madre, se mira, y al día siguiente mi padre me compra un kimono, y mi madre me manda judo. Oye, ya nunca más.
nunca más el bullying para siempre. Entonces yo digo, John Ford salvó mi vida, ¿no? Bueno, Y es que esa es una de las 2 o 3 películas básicas en la vida, porque tú de alguna manera te ves dentro de esa película por lo que oyes a los padres. La cosa minera, ruda, tal y cual, no subvencionada como fue después, la parte heroica, digamos, claro, ¿no? claro. Pero hay otras películas que a mí me llaman mucho la atención, que te llamaran mucho la atención. Yo no sé, es que los niños somos todos iguales, pero al final, Spencer Tracy el manco, cuando llega y con un solo Conspiración brazo... de silencio. Conspiración de silencio, bueno. Y luego además las versiones en español no son las mismas en España que en Argentina, No. que son en español, cambia mucho el título. Pero yo creo que hay 2 o 3 cosas que señalas en tu libro, digamos, para explicarte a ti mismo a través de lo que has visto y lo que has vivido en casa, que es que al final todo lo estás viendo en clave de película. O sea, tú mismo te ves como un señor al que hay la segunda parte en que dice, yo sentía como si estuvieran filmándome continuamente. Pero ¿acaso no, cada uno de nosotros no cree que la vida es una película y que uno es el protagonista, por más que haya grandes... Sí, ¿no? Eso de Truman, claro, ¿no? claro. Y que cuando uno muere se muda a otra película. Sí. Si tenemos suerte nos mudamos a otra película. Tú le decías a tu padre a qué película nos vamos a mudar, a la última, y eso no está muy claro. Claro, no está claro. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que con Conspiración de Silencio, que yo escucho que alguien dice, estábamos ebrios de patriotismo, ¿no? Ujú. Cuando yo tenía 19 años era de la izquierda nacionalista, Sí. era un imbécil, Sí. y quería, y se viene la guerra de Malvinas, la guerra contra Gran Bretaña. Eso es muy interesante lo que cuentas de ese señor abandonado, porque a todos los machacaron. Además, es tristísima esa historia. A todos los compañeros de generación los han machacado, los mandaron a Malvinas, los que murieron allí en principio y después los que se suicidaron. Hay más suicidados en tierra firme que en la guerra. Que en la guerra, ¿no? Es una guerra de mi generación. Y yo empiezo repudiando la guerra y empiezo diciendo, no, esta guerra es impresionante, estaba ebrio de patriotismo y entonces le aviso a mi familia que me voy a presentar como voluntario. Entonces, silencio, y mi padre me llama al café, él era camarero de un bar, y por una excusa, y me sirve un emparedado, y no me habla de nada, pero me dice, me acuerdo de esa película, ¿te acuerdas de esa película cuando 3 soldados vuelven de la guerra y uno no tiene brazos y tiene ganchos? Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo ni qué película era. Me fui a una enciclopedia. Esa película tremenda, es lo mejor de los mejores años de nuestra vida. De William Wyler. Sí, el que protagoniza esa película es un soldado de verdad, que de verdad había perdido y tenía ganchos, ganó el Oscar, y no actuó nunca más en películas, por supuesto, pero fue consagratorio. Pero era el modo como indirecto de mi padre, no podía comunicarse conmigo, decir no vayas a la guerra no es una aventura, la guerra no es una exaltación pero al mismo patriótica, tiempo ¿no? sabía que tú harías lo que tuvieras que hacer. Por suerte la guerra cayó rápidamente, por poco, terminó y por poco me salvé porque si no hubiera ido a parar allí. Sí. Yo recuerdo cuando Victoria Villarroel publicó lo del llaman Jóvenes Idealistas, que habla de todas las víctimas del terrorismo y tal, y cómo la gente de las Malvinas, que coincide en muchos casos, es policía, es militar, es el equivalente a la Guardia Civil aquí en España, que les dan pensión a los asesinos y no a los asesinados. Pero esto en democracia. Porque los que perdieron ganaron. Exactamente. Y crearon un relato, una aberración. Sí, pero eso es... Una aberración, ¿eh? Como si a los asesinos de la ETA los premiaran y los indemnizaran. Exactamente es lo que está pasando aquí. Es terrible. Es terrible, terrible. Pero hay, por volver al cine, hay otra frase que repetía mucho Azorín, aunque yo creo que no es suya, pero es muy buena, que dice, vivir es ver volver. Es decir, es muy curioso porque continuamente, cuando ya eres adulto y te metes en ese periodismo heroico, y además en el sur de Argentina, que es el sur del mundo, el sur de verdad, bueno, pues aquello es... Tú lo ves como unas películas, no sé, como El lugar sin límites, la película aquella, verdad. Que es tremendo. Y dice, bueno, ¿qué pasará en aquellas extensiones yermas inmensas y tal? Bueno, pues que se forja un carácter igual que el muchacho que se forja en las películas. Pero al final, cuando ya empieza a tener éxito, empiezas a publicar, es muy gracioso lo de eso que tienes que hacer por entregas, una especie de novela, porque no le dejan publicar lo que él quería publicar, que es precisamente la parte de corrupción, que va muy ligada a todo. Entonces, tiene un éxito sorprendente,
y es la parte en que está más, digamos, más tierno tu padre, que comisionado por los del bar, va y llama al hijo diciéndole que qué pasa con ese personaje que Sí. estás publicando. Claro, porque mi padre, cuando descubre que yo quería, camarero, inmigrante, forzado, yo no quería ser ni ingeniero, ni médico, ni abogado, sino que a los 15 años quería ser escritor, él dijo, este quiere ser un vago. Sí. Confundía la literatura con la vagancia. Sí. Y como era tan delicado, me dio por perdido anticipadamente, Sí, ¿no? que dice Entonces, que siempre lo has llevado a cuestas. claro, y me profetizó la miseria, ¿no? Claro. Entonces, al profetizarme la miseria, eso fue muy formativo. Ese desafío, yo admito, a lo largo de los años, fue muy formativo para mí y me llevó me obligó a tratar, claro, me obligó a una disciplina a tratar de refutar a mi padre o al fantasma de mi padre, ¿no? Pero bueno, yo me dediqué efectivamente durante 10 años, porque el melodrama es nuestra verdadera religión, ¿no? Totalmente. Entonces, como hemos sido criados en el melodrama, yo tengo muchas amigas mujeres, que no han podido resistir vivir un amor imposible. Con lo tóxico que es vivir un amor imposible, ¿no? Pero a sabiendas de que querían ser heroínas de ese melodrama, ¿no? Y yo quise ser una especie de detective, entonces me metí en reporterismo de sucesos, como dicen ustedes, crónica policíaca, como decimos nosotros. Estuve 5 años en Buenos Aires y 5 años en Neuquén, ásperos, sí. por decirlo, no, pero yo, claro, estaba leyendo a Chandler, yo me sentía que estaba en una película, ¿no? Pero efectivamente había cosas que no se podían publicar, y entonces con 24 años tuve el tupé de decirle a mi jefe que yo podía escribir por entregas un folletín contando lo que no podíamos probar, pero sabíamos que era verdad. De la mafia, de los secuestros extorsivos, que en ese momento eran un delito. Que es que cuando la democracia aparta a los de la dictadura, como no los mata, tienen que vivir de algo y empiezan a delinquir. La mano de obra desocupada, se le decía, sí. Y entonces yo empiezo a escribir y empieza a tener un gran éxito, porque el diario La Razón de Buenos Aires tenía un éxito increíble, era un vespertino. Y entonces un día, mi padre no me hablaba, pasó 6, 7 años sin hablarme, y un día suena el teléfono y digo, y es mi padre. Yo creí, acá hay una catástrofe. Y entonces dice, nada más así, ¿recuperará el dinero? Yo ahí recordé que el capítulo de ese día terminaba cuando alguien llevaba un bolso con dinero, lo dejaba en el piso para pagar un rescate, ¿no? Lo dejaba en el piso y un ladronzuelo pasaba corriendo y se lo robaba, y terminaba así el capítulo. Y entonces mi padre me dice, ¿va a recuperar el dinero? A mí se me llenaron los ojos de lágrimas en ese momento. No era conveniente llorar en ese lugar donde estábamos los viejos y los desaviados periodistas y reporteros, ¿no? Y le dije, ¿para qué querés saberlo, papá? Y él me dijo, porque los parroquianos del bar lo vienen leyendo, están muy nerviosos y me han comisionado para saber si mañana va a recuperar el dinero. Y yo le dije, sí, lo va a recuperar. ¿Estás seguro? Me dijo. Eso es muy bueno. ¿Estás seguro? Como si dudara. Sí, porque él siempre pensó que escribir y ruina era lo mismo. Y por primera vez ve que no. Claro. Y le digo, sí, estoy seguro. ¡Pac! Y me cortó. Oye, ¿qué piensas ahora del cine? Porque estaba pensando el melodrama, Douglas Sirk, etcétera. El que ha visto mucho cine, llega un momento en que se da cuenta que no solo esas películas, sino el cine mismo ha ido desplazándose. Luego cuentas cuando empiezas a ver películas en VHS remasterizadas, que son mejores que el televisor, pero tampoco son las películas del cine. Y luego antes citabas lo de Marvel. ¿En qué momento se fijan, digamos, los arquetipos en el cine que ya marcan toda tu vida? Porque estás volviendo. A mí me parece lo mismo que a vos. Me pasa lo mismo que a Garci, me pasa, ¿no? Y de tantos otros. Que me parece que nosotros hemos visto una edad de oro que terminó. Como el siglo de oro español. Sí, no se sabe cómo, pero el 18 dejamos de hacer buen teatro. Claro, es así. Se acabó. Se acabó, fue bueno mientras duró, y seguiremos viéndolo una y otra vez. Viene otra clase de cine que a mí no me convoca. Hablas de las primeras versiones modernas que son buenas, y ya cuando se cronifican son horribles. Claro, yo digo algo terrible que siempre lo pienso. Está bueno esto de morir
a una determinada edad, razonable, sí. porque de vez en cuando viene alguien a decirte esto es nuevo, una idea política, una historia, Y no. y vos ya la viste, sabés que es sopa recalentada, que, ¿no? Que ya lo viste 3 veces, que ya te Sí. vieron 3 veces con esa novedad, entonces ya es insoportable. Sí. En el cine muchas veces ocurre esto, ¿no? Pero yo creo que ese modo de hacer cine que veíamos en casa era muy... Primero, el celuloide era caro, entonces Sí. había que hacer obras maestras en 90 minutos. A mí que me gusta Scorsese necesitaría hoy 3 horas y media para hacer Laura de Preminger. Pues no, Y no le saldría ¿Qué Laura va? de No, Preminger, sobre todo por largo. siendo que es un gran director Sí, pero de los no. sobrevivientes Pero no. de los 70, pero no. O sea, había un modo de narrar, un modo de hacer las elipsis, un modo de los detalles. Cuando uno va creciendo con Gilda le dicen Sí. ustedes, que está en la novela, ¿viste? En Buenos Aires, mi madre dice, en Buenos Aires todo el mundo ovacionaba en los cines llenos cuando Glenn Ford le pega una bofetada Eso me ha chocado, me ha Gilda. llamado mucho la atención. Dice, sí. porque se lo merecía por zorra, por Sí. ser. Bueno, yo acepté eso. Después, que además ella, Rita Hayworth, luego era Doña Sol en Sangre y Arena, que además Sí. viste a Tyrone Power, que era el héroe de nuestra casa, lo seducía y Lo volvía loco. lo volvía loco, y era una mujer. ¿Y lo engaña con Anthony Quinn? Y después, al final, Bueno, con Anthony es Quinn, el colmo, vamos. es el colmo, ¿no? Lo reemplaza por Anthony Sí. Quinn. Sí. Y entonces, claro, Rita Hayworth era una mala, pero después cuando ves la película cuando tenés 40 años, resulta que Rita Hayworth no era mala. No. Y después al final, cuando ves de vuelta Sí. Gilda, te parece que Glenn Ford era un imbécil. Sí, y además es tonto, porque pegaba lo que quería. Claro. Pero no solo porque por violencia, digamos, sino por la actitud que tiene, ¿no? Así como que yo, la Condesa Descalza de Mankiewicz. de Mankiewicz, que es tan extraordinaria en un sentido, pero la resolución es absolutamente ridícula vista hoy, Sí. ¿no? En general, casi todas las películas de toros, salvo Tarde de Toros y poco más, son malísimas. Pero Tarde de Toros, que eran toreros, de verdad, los que hacen además de actores, Claro. y es una película impresionante y muy trágica también, como son los toros. Pero una cosa que no se me... ¿No piensas que esta civilización, digamos, en que nos hemos criado, como críos ya en una civilización hecha, es también una civilización de lectura pausada y que eso ha desaparecido? Es decir, que la capacidad de atención que tiene ahora un niño de 3, 5, 8, 9 años es infinitamente menor, más sincopada, si se quiere, más epiléptica que la que teníamos nosotros, que había que terminar los libros, había que terminar las películas, volver a verlas. Volvías en un tren y lo único que tenías era para leer, era un libro, lo leías, y bueno, hoy estás en el mundo del multitasking, todo ocurre al mismo tiempo. Eso es cierto, pero mira, durante la pandemia, yo participaba de Zoom internacionales de editores de libros y todo, y estaban convencidos de que el libro como tal iba a desaparecer, estaban convencidos que las librerías iban a desaparecer. Y es mentira, las librerías crecieron. Y te voy a decir algo tremendo. El gran boom editorial del mundo occidental hoy son los jóvenes y los adolescentes que empezaron a leer en la pandemia. Sí, señor. O sea, se han agregado lectores inesperados. Y además con un tipo de cosa que es como el origen de la novela, casi es la novela bizantina, la novela de entrega romántica, porque todos son unas cosas. Juego de Tronos es en salvaje Alejandro Dumas. Claro, exactamente. Es decir, que es otra civilización. Es otra civilización y no sería tan pesimista. Lo que sí me parece que el periodismo, sí ha ocurrido algo en nuestro gremio, que es el periodístico, delicado. A vos no te toca por razones obvias, y a mí tampoco, pero sí le toca a muchos colegas, que como se atomizó el negocio periodístico, un periodista para sobrevivir ahora tiene 3 trabajos. O 4, sí. ¿Cuándo estudia y trabaja ese periodista? Si nuestro oficio no es solo informar y hablar, sino ir formándonos a través de los años, y no tienen tiempo, eso hace que el periodismo tienda a ser un gran océano con 10 centímetros de profundidad. Sí, un charco. Y eso es un charco. Bueno, y la última cuestión, ¿qué estás preparando ahora en novela? No, ahora me quedé en blanco, ¿eh? Sí. Ahora me quedé, después de Nadal, 6 meses. Quedé choqueado. Bueno, es que Nadal, que empezó además con nada. Claro, nada de maravillosa, Carmen Laforet, un clásico total, ¿no? Pero tienes que volver, porque hay una cosa.
Tú eres de los de la adjetivación cuidadosa. Y eso es que te gusta escribir. Si te gusta escribir, tienes que volver a escribir. Muchísimas gracias, Federico. No, Sos muy no, amable. faltaría más, es verdad. Es de los pocos que yo, en cuanto sale una novela, me la leo, me la bebo casi. O la veo como cinéfilos. Muchísimas gracias por tu invitación. Faltaría más. Este lugar para mí es mítico Bueno, porque lo veo en Buenos Aires. Pues fíjate, qué maravilla. Yo volveré a Buenos Aires. Estuve una vez, bailé un tango en el Viejo Almacén, con una tanguista que decía, mira, mira, galleguito. En fin, bueno, enhorabuena. Muchísimas gracias. A vos.